¿Te ha pasado que sigues avanzando cada día, pero por dentro sientes un agotamiento que no se va? Hay noches en las que el cuerpo se detiene, pero la mente no descansa, y al amanecer el peso interior continúa, como si algo profundo no encontrara alivio. Vivimos inmersos en voces constantes, presiones externas, metas impuestas y expectativas personales, y en medio de todo eso, la paz parece cada vez más difícil de alcanzar. No es que no la deseemos. Muchas veces el problema es que la buscamos donde no puede encontrarse. Quizás intentaste hallar paz en el control absoluto, en tener todo bajo dominio, en que cada cosa ocurra según lo planeado. Tal vez la buscaste en personas, en metas alcanzadas, en distracciones constantes o incluso en momentos de silencio. Sin embargo, cuando el día termina, esa sensación de vacío persiste. Y no siempre es fácil ponerle nombre a lo que falta. Este mensaje nace para caminar contigo en ese espacio íntimo donde se encuentran la fe, el cansancio y una esperanza que aún respira. A lo largo de este recorrido compartido, avanzaremos paso a paso hacia una verdad antigua y viva, una verdad que sostuvo a generaciones enteras y que hoy desea abrazar tu corazón. Una paz que no depende de lo que sucede alrededor. Una paz que no se rompe con las malas noticias. Una paz que no se compra ni se construye con esfuerzo humano. Una paz que se recibe como regalo. Antes de seguir adelante, te invito a que, si estas palabras conectan contigo, apoyes este contenido con un like, lo compartas con alguien que lo necesite y escribas en los comentarios esta frase clave. Mi paz viene de Dios. Esa sencilla declaración puede convertirse en un acto de fe que marque el comienzo de una transformación interior. Ahora sí, iniciemos juntos este camino. Parte 1. La promesa de una paz que desciende del cielo. Hablar de paz puede parecer algo simple, pero comprenderla desde la mirada de Dios transforma por completo su significado. En el uso cotidiano, la paz suele relacionarse con la ausencia de conflictos, con tranquilidad externa o con momentos breves de calma. Sin embargo, la paz que Dios ofrece va mucho más lejos. No depende de que todo esté ordenado afuera, sino de que el corazón esté alineado con Él por dentro. Desde los primeros relatos de la Escritura, la paz aparece como un elemento esencial del diseño divino para la humanidad. En la creación, vemos al ser humano viviendo en armonía con su Creador, consigo mismo y con todo lo creado. No existía el miedo, no había culpa ni ansiedad. Esa condición original no era solo un estado emocional, era una relación correcta. La paz surgía de caminar con Dios sin barreras. Con el paso del tiempo, esa relación se fracturó. El pecado trajo separación y con ella llegaron el temor, la vergüenza y la inquietud interior. Desde entonces, la humanidad ha intentado recuperar esa paz perdida por sus propios medios. Pero la Biblia es clara al mostrarnos que la paz verdadera no se conquista, se recibe como un don que viene de lo alto. Uno de los conceptos más profundos relacionados con la paz en la Biblia es la palabra hebrea shalom. Este término no se limita a la idea de tranquilidad. Shalom habla de plenitud, integridad, restauración y bienestar completo. Expresa la idea de que nada falta y nada está roto. Cuando Dios habla de paz, se refiere a una obra total que alcanza el espíritu, el alma y el cuerpo. El profeta Isaías anunció siglos antes una promesa que marcaría la historia. Declaró que vendría un niño, un hijo, y que uno de sus nombres sería Príncipe de Paz, como se lee en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. No era una promesa política ni militar, sino una afirmación profundamente espiritual. Dios mismo abriría el camino para que la paz regresara al corazón humano. Esa promesa se cumple plenamente en Jesús. Él no solo habló de paz, Él la vivió. En medio de tormentas, rechazo y persecución, Jesús caminó con una serenidad que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Su paz no era pasividad, era una confianza absoluta en el Padre.
Y lo más impactante es que esa misma paz fue ofrecida a quienes decidieran seguirlo. En el Evangelio de Juan, Jesús pronuncia palabras que siguen resonando hoy con la misma fuerza. Dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Esto está escrito en Juan, capítulo 14, versículo 27. Observa el detalle. Jesús no ofrece cualquier paz, ofrece su propia paz. Aquí se revela una verdad fundamental. La paz que Dios da no es una emoción pasajera ni una técnica mental. Es la presencia viva de Cristo en la vida del creyente. Cuando Él habita en el corazón, su paz comienza a gobernar el interior, incluso cuando el exterior está lleno de incertidumbre. El apóstol Pablo profundiza aún más en esta realidad al escribir a la iglesia en Filipos. Habla de una paz que supera todo entendimiento, una paz que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús, como se lee en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Es una paz que no siempre se puede explicar, pero sí experimentar. Es importante comprender que la paz de Dios no significa ausencia de lucha. Muchos hombres y mujeres de fe enfrentaron conflictos intensos, pérdidas profundas y momentos de gran presión. Aún así, aprendieron a descansar en Dios en medio de todo. La paz no eliminó la dificultad, pero sostuvo el corazón. Desde una perspectiva teológica, esta paz está profundamente unida a la reconciliación. En la carta a los Romanos se nos recuerda que, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 1. La raíz de toda paz verdadera es estar en paz con Dios. Cuando esa relación es restaurada, todo comienza a ordenarse desde adentro. Esto nos lleva a una reflexión honesta. Muchas veces buscamos paz sin atender el origen de nuestra inquietud. Queremos calma sin rendición, serenidad sin transformación. Pero la paz de Dios florece cuando el corazón se rinde, reconoce su necesidad y se abre a la gracia. Imagina un lago al amanecer. Su superficie está quieta, refleja el cielo y todo parece en equilibrio. Ahora imagina ese mismo lago bajo una tormenta. El viento agita las aguas, las olas golpean con fuerza, pero en lo profundo, en el fondo, permanece la estabilidad. Así es la paz de Dios. No siempre detiene la tormenta, pero ancla el alma. Esta verdad puede transformar tu manera de mirar la vida. Porque si la paz dependiera de que todo saliera bien, viviríamos atrapados en la frustración. Pero cuando la paz depende de quién gobierna el interior, incluso en medio del dolor, es posible descansar. Parte 2. La paz que brota de la reconciliación con Dios. La paz auténtica no nace del intento humano de sentirse mejor, sino de una obra divina que restaura aquello que estaba quebrado. En el centro de la fe cristiana existe una verdad fundamental que sostiene todo lo demás. Dios no busca únicamente calmar nuestras emociones, sino reconciliar por completo nuestro ser con Él. Y de esa restauración profunda surge una paz estable, honda y permanente. Durante mucho tiempo, el ser humano ha vivido con una sensación interior de distancia. Aunque no siempre se exprese en palabras, hay una inquietud que se manifiesta como culpa, temor, vacío o una constante necesidad de aprobación. La Escritura enseña que esta inquietud no es accidental. Es el resultado de una relación rota con Dios. Cuando la persona se aparta de su Creador, pierde el centro, pierde la dirección y pierde el descanso. El apóstol Pablo lo explica con claridad al afirmar que todos pecaron y quedaron privados de la gloria de Dios. Esta declaración no tiene como propósito condenar, sino revelar una condición común a toda la humanidad. Nadie queda excluido de esta realidad.
Y mientras esa separación no sea atendida, la paz interior se vuelve frágil o solo una ilusión momentánea. Pero aquí surge una de las afirmaciones más poderosas del mensaje del Evangelio. Dios no abandonó al ser humano en ese estado. Él mismo tomó la iniciativa para restaurar la relación. La carta a los Colosenses declara que Dios hizo la paz por medio de la sangre derramada en la cruz a través de Jesucristo, reconciliando consigo todas las cosas. Esto está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 20. El orden es claro. Primero ocurre la reconciliación, luego se manifiesta la paz. Desde una perspectiva teológica, la paz con Dios no es una emoción pasajera, es una posición espiritual. Cuando una persona cree en Cristo, es declarada justa delante de Dios. Ya no vive bajo condena, ya no camina como enemiga, sino como hija. Esa nueva realidad produce un cambio profundo en la forma de enfrentar la vida. La carta a los Romanos afirma que ahora no existe condenación para quienes están en Cristo Jesús. Esto se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 1. La ausencia de condena es una de las fuentes más grandes de paz. Muchas personas viven inquietas, no tanto por lo que sucede afuera, sino por una voz interior que las acusa constantemente. Les recuerda errores pasados o les dice que nunca son suficientes. Cuando comprendemos que en Cristo hemos sido perdonados, aceptados y restaurados, esa voz pierde poder. La paz comienza a ocupar el lugar de la culpa. El descanso reemplaza la autoexigencia, no porque dejemos de reconocer nuestras faltas, sino porque confiamos en la gracia que las cubre. Jesús habló de esta reconciliación al contar la parábola del Hijo Pródigo. Aunque es una historia muy conocida, su profundidad sigue siendo conmovedora. Un hijo que se aleja, que lo pierde todo, que llega al fondo, decide regresar, y cuando vuelve no encuentra reproche sino abrazo, no recibe castigo sino restauración. Esa escena revela el corazón de Dios, un padre que corre al encuentro de quien regresa. La paz que experimenta ese hijo no nace de haber resuelto su pasado, sino de haber sido recibido nuevamente en casa. Así ocurre en lo espiritual. La paz no llega cuando solucionamos todo, sino cuando volvemos al lugar de relación con Dios. Desde el punto de vista doctrinal, esta paz también está unida a la justificación por la fe. No somos aceptados por nuestras obras, sino por confiar en la obra de Cristo. Esto libera al corazón de una carga pesada. Ya no vivimos intentando ganar el favor de Dios, sino viviendo desde el favor que ya nos fue concedido. El autor de la carta a los Hebreos afirma que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para el auxilio oportuno. Esto está en Hebreos capítulo 4, versículo 16. La confianza es fruto de la paz. Nadie se acerca con seguridad a alguien con quien está en conflicto. La reconciliación abre el camino a una relación firme y segura. Aquí conviene detenerse y reflexionar. Muchas veces buscamos paz pidiéndole a Dios que cambie las circunstancias, pero Dios primero desea transformar nuestra relación con Él. No porque las circunstancias carezcan de importancia, sino porque una relación restaurada con Dios nos permite atravesar cualquier situación con un espíritu diferente. Imagina a un niño en medio de una tormenta. El estruendo es fuerte, el cielo está oscuro y los truenos retumban. Si ese niño está solo, el miedo lo domina, pero si está en los brazos de su padre, la tormenta sigue siendo real, aunque el temor pierde fuerza. La paz no proviene de que la tormenta desaparezca, sino de saber que no está solo. Así obra la reconciliación con Dios. Nos recuerda que no caminamos en soledad, que no enfrentamos la vida desde la orfandad espiritual, sino desde la condición de hijos. Y esa certeza
transforma la manera en que vivimos los conflictos, las pérdidas y las incertidumbres. La paz con Dios también ordena nuestra identidad. Cuando sabemos quiénes somos en Él, dejamos de vivir comparándonos, compitiendo o intentando demostrar nuestro valor. La carta a los Efesios declara que en Cristo somos aceptados en el amado. Esto está escrito en Efesios, capítulo 1, versículo 6. Ser aceptado produce descanso. La aceptación elimina la ansiedad de agradar a todos. Esta verdad tiene consecuencias prácticas profundas. Una persona reconciliada con Dios puede enfrentar el rechazo humano sin perder su equilibrio interior. Puede atravesar temporadas de silencio sin desesperarse. Puede equivocarse sin hundirse en la culpa porque sabe a dónde regresar. La paz que nace de la reconciliación no es frágil, porque no depende del desempeño diario. Descansa en una obra completa realizada por Cristo. Por eso es tan importante renovar la mente con esta verdad. No basta con escucharla una sola vez. Necesita ser recordada, meditada y abrazada constantemente. Muchas veces, el verdadero enemigo de nuestra paz no es el problema externo, sino el olvido de esta verdad. Olvidamos que ya fuimos reconciliados. Olvidamos que la deuda fue cancelada. Olvidamos que el acceso está abierto. Y cuando olvidamos, la inquietud vuelve a ocupar espacio. Por eso la enseñanza bíblica insiste tanto en recordar. Recordar quién es Dios. Recordar lo que ha hecho. Recordar quiénes somos en Él. La paz se fortalece cuando la memoria espiritual permanece viva. Parte 3. La paz que se forma en el caminar cotidiano. La paz que Dios concede no es solo una verdad que se acepta con la mente, es una realidad que se aprende a vivir cada día. Una vez que el corazón ha sido reconciliado con Dios, se inicia un proceso profundo y constante. Aprender a vivir desde esa paz y no solo a hablar de ella. Es en este punto donde la fe deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia diaria. Muchos creyentes conocen la enseñanza sobre la paz, pero luchan por vivirla de manera continua. Esto no significa que la promesa haya fallado, sino que la paz, como toda relación viva, necesita ser cultivada. Dios no impone su paz, la ofrece. Y el creyente aprende a darle lugar en medio de la vida real, con sus rutinas, responsabilidades y desafíos cotidianos. La Escritura enseña que la paz de Dios debe gobernar el corazón. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Colosenses que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones, a la cual también fuimos llamados en un solo cuerpo. Esto está escrito en Colosenses, capítulo 3, versículo 15. La idea de gobernar implica autoridad, dirección y criterio. La paz no es solo algo que se siente, es algo que orienta las decisiones. En la práctica, esto significa aprender a decidir desde la paz y no desde la ansiedad. Muchas veces actuamos movidos por el miedo, la presión o la urgencia, pero cuando la paz de Dios gobierna, aprendemos a detenernos, a orar, a escuchar y a actuar desde la confianza. La oración es uno de los espacios más profundos donde la paz se afirma y se fortalece, no como un ritual vacío, sino como un diálogo honesto con Dios. El apóstol Pablo exhorta a no vivir afanosos por nada, sino a presentar todo a Dios en oración y súplica, con gratitud. Y entonces la paz de Dios guardará el corazón y los pensamientos. Esto se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. El orden es claro. Primero se entrega la carga, luego se recibe la paz. Muchas personas desean experimentar paz sin soltar el peso que cargan, pero la oración es un acto consciente de entrega. Es reconocer que no podemos controlarlo todo y confiar en aquel que sí puede hacerlo. La paz también se cultiva a través de la palabra. La Biblia no solo informa, transforma el interior.
El salmista declara que grande paz tienen quienes aman la ley de Dios. Esto está escrito en el Salmo 119, versículo 165. Cuando la mente se alimenta de la verdad, el corazón encuentra estabilidad. Vivimos constantemente expuestos a mensajes que generan temor, comparación e inquietud. Noticias, redes sociales, opiniones ajenas. Si no equilibramos esa exposición con la verdad de la palabra, la ansiedad encuentra un terreno fértil. La paz se fortalece cuando la voz de Dios pesa más que el ruido exterior. Otro elemento fundamental es la comunión. La fe no fue diseñada para vivirse en soledad. Dios nos coloca en comunidad porque sabe que el caminar acompañado sostiene la paz. Compartir cargas, orar unos por otros, escuchar testimonios de fe, todo esto renueva el alma. El libro de los Hechos muestra una iglesia que perseveraba unida y esa unidad producía gozo, fortaleza y estabilidad. La paz también está estrechamente ligada a la manera en que administramos nuestros pensamientos. La mente es un campo de batalla. Aquello que permitimos que permanezca en ella influye directamente en nuestra paz interior. Pablo exhorta a pensar en todo lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable y lo digno de alabanza. Esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 8. No se trata de negar la realidad, sino de elegir dónde fijamos la atención. Imagina un jardín. Si no se cuida, las malas hierbas crecen por sí solas, no necesitan permiso. Pero las flores requieren cuidado, riego y atención constante. Así ocurre con la mente. La ansiedad crece sola si no se confronta, pero la paz se cultiva de manera intencional. También es esencial aprender a descansar. El descanso no es pereza, es obediencia. Dios estableció el descanso como parte del ritmo de la vida. Jesús mismo invitaba a sus discípulos a apartarse y descansar un poco. La falta de descanso desgasta el alma y debilita la paz. Aprender a detenerse, a respirar y a confiar es un acto profundamente espiritual. La paz se fortalece cuando aprendemos a soltar aquello que no podemos controlar. Muchas luchas internas nacen del deseo de manejar personas, situaciones o resultados. Jesús enseñó a vivir día a día, confiando en que cada jornada trae su propio afán. Esto no es resignación, es confianza activa. En la vida diaria, la paz no significa ausencia de conflictos, sino una forma distinta de enfrentarlos. Con mansedumbre, con sabiduría y con paciencia. La paz transforma nuestras reacciones. Donde antes había impulsividad, ahora hay pausa. Donde antes había temor, ahora hay oración. Esta etapa del camino invita a una práctica constante. No es un cambio inmediato, es un aprendizaje progresivo. Algunos días la paz se sentirá firme, otros días habrá lucha. Pero incluso en medio de la lucha, la paz sigue siendo una promesa segura a la cual regresar. Cada vez que eliges orar en lugar de desesperarte, estás cultivando paz. Cada vez que decides confiar en lugar de controlar, estás fortaleciendo tu descanso interior. Cada vez que eliges la verdad por encima del miedo, permites que la paz gobierne tu vida. Parte 4. La paz manifestada en los relatos de la fe. La Biblia no se limita a enseñar principios abstractos. También presenta historias reales de hombres y mujeres que experimentaron la paz de Dios en medio de situaciones profundamente difíciles. Estos relatos no fueron escritos para idealizar la fe, sino para mostrarnos que la paz divina puede convivir con el dolor, la incertidumbre y la prueba. Al observar sus vidas, comprendemos que la paz no consistió en la ausencia de conflicto, sino en la presencia de Dios en medio de él. Uno de los ejemplos más evidentes es el del rey David. Su vida estuvo marcada por contrastes intensos. Fue ungido como rey cuando aún era joven, pero pasó largos años huyendo, perseguido injustamente, viviendo en cuevas y desiertos. Desde una mirada humana,
Su historia estaba llena de motivos para perder la paz. Sin embargo, muchos de los salmos que escribió en esos tiempos revelan un corazón que aprendió a descansar en Dios. En el Salmo 23, David afirma que aunque camine por valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Dios está con él. Esta confesión no nace de una vida cómoda, sino de la experiencia directa del peligro. La paz de David no dependía de la seguridad externa, sino de la certeza interior de la presencia de Dios. Otro testimonio poderoso es el del profeta Elías. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y presenciar una manifestación sobrenatural del poder de Dios, Elías cayó en una profunda crisis emocional. Huyó al desierto, se sintió solo, agotado y llegó a desear la muerte. Es una escena profundamente humana y real, y aún así, Dios no lo reprendió con dureza, sino que lo cuidó, lo alimentó y le habló con una voz suave y apacible. Este pasaje nos revela algo esencial. La paz de Dios no siempre llega de manera ruidosa o espectacular. Muchas veces se manifiesta en lo sencillo, en lo delicado, en lo íntimo. Dios comprende el cansancio del alma y se acerca con ternura. La paz que Él concede no ignora la fragilidad humana, la acoge y la restaura. El Nuevo Testamento también ofrece numerosos testimonios de paz en medio de la adversidad. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más contundentes. Fue encarcelado, golpeado, rechazado y perseguido. Aún así, escribió cartas llenas de gozo, esperanza y serenidad. Desde una prisión, animaba a otros a regocijarse y a no vivir dominados por la preocupación. En el libro de los Hechos, se relata que Pablo y Silas, después de ser azotados y encarcelados injustamente, cantaban himnos a Dios a medianoche. Esta escena es profundamente reveladora. Sus circunstancias no habían cambiado, pero su interior permanecía firme. La paz no los había abandonado, por el contrario, se convirtió en un testimonio para quienes los rodeaban. Este tipo de paz solo puede entenderse desde una relación profunda con Dios. No es negación del sufrimiento, es trascenderlo. Pablo sabía que su vida no estaba definida por las cadenas visibles, sino por la libertad interior que Cristo le había otorgado. También encontramos el ejemplo de María, la madre de Jesús. Desde el anuncio del ángel hasta el momento de la cruz, su camino estuvo lleno de preguntas, incertidumbre y dolor. Aún así, ella guardaba todas las cosas en su corazón, confiando en Dios. Su paz no fue ingenua, fue una paz aprendida en la espera y en la confianza, incluso sin comprenderlo todo. Jesús mismo es el ejemplo supremo. En medio de tormentas dormía. Frente a la traición, amó. Ante la cruz se entregó. Su paz no era indiferencia, era obediencia confiada. En Getsemaní expresó su angustia, pero también su rendición. Allí vemos que la paz no excluye la lucha interior, pero sí culmina en una confianza total en el Padre. Estas historias nos muestran que la paz de Dios no está reservada para personas extraordinarias. Está disponible para todo aquel que decide confiar. David, Elías, Pablo y María atravesaron momentos de debilidad, pero aprendieron a volver una y otra vez a la fuente de la paz. Al leer estos relatos, podemos vernos reflejados. También nosotros enfrentamos momentos en los que la fe parece frágil, el cansancio pesa y las respuestas no llegan. Es allí donde estas historias cobran vida, recordándonos que no estamos solos, que otros caminaron antes por senderos similares y encontraron descanso en Dios. La paz de Dios se manifiesta de formas distintas en cada historia, pero siempre con el mismo fundamento, la confianza en su carácter. No en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios permanece fiel. Estos relatos no buscan que admiremos a los personajes, sino que depositemos nuestra confianza en el mismo Dios que los sostuvo.
El Dios que guardó el corazón de David, restauró a Elías, fortaleció a Pablo y acompañó a María es el mismo que hoy desea habitar en tu vida. Cuando la Escritura nos presenta estas historias, no solo nos invita a leerlas, sino a creer que esa misma paz está disponible hoy, no como una idea lejana, sino como una realidad viva y presente. Parte 5. La paz que se hace visible en los testimonios del alma a lo largo del caminar cristiano. Dios no solo se revela por medio de la Escritura, también se manifiesta a través de vidas transformadas por su presencia. Los testimonios, incluso aquellos que no están registrados en la Biblia, muestran cómo la paz de Dios se hace real, palpable y profunda en personas comunes que atraviesan circunstancias extraordinarias. No son relatos idealizados, sino encuentros auténticos entre un corazón agotado y un Dios constante y fiel. Imagina a alguien que ha vivido durante años cargando una culpa silenciosa. Nadie más lo nota, pero ese peso se hace sentir cada día. Por fuera parece estable, funcional, incluso sonriente. Sin embargo, por dentro el alma permanece inquieta, sin reposo. Ha intentado compensar sus errores con buenas acciones, esfuerzo constante y disciplina estricta, pero nada parece alcanzar. Hasta que un día, en un momento sencillo, quizá escuchando una enseñanza o leyendo un pasaje bíblico, comprende que el perdón de Dios no se conquista, se recibe. En ese instante, algo se transforma. No necesariamente cambian las circunstancias externas, pero sí la postura interior. La culpa comienza a ceder terreno ante la gracia. La autoacusación pierde fuerza frente a la verdad del perdón. Y por primera vez en mucho tiempo, esa persona descansa en paz al dormir. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no camina sola con su carga. Ahora piensa en alguien que atraviesa una pérdida profunda. La ausencia de un ser amado deja un vacío que ninguna palabra humana logra llenar. Los días se vuelven pesados y las noches interminables. La fe es probada no desde la teoría, sino desde el dolor más real. En medio de ese proceso, la persona no recibe todas las respuestas, pero sí recibe consuelo. Un consuelo que no elimina la tristeza, pero la envuelve con esperanza. En situaciones así, la paz de Dios se manifiesta como una presencia que sostiene. No borra las lágrimas, pero impide que el corazón se rompa por completo. Esa paz permite seguir respirando, seguir confiando, incluso cuando el camino parece incierto. Es una paz que acompaña el duelo sin forzarlo ni apresurarlo. Pensemos también en alguien que vive bajo presión constante, responsabilidades, decisiones importantes, expectativas externas. La mente no se detiene nunca, el cuerpo continúa, pero el alma permanece en alerta permanente. Un día, esa persona decide detenerse y orar con honestidad, no para pedir más fuerzas, sino para soltar el control. En ese acto sencillo, algo sucede. La carga no desaparece, pero deja de aplastar. La paz de Dios comienza a ordenar las prioridades. Lo urgente pierde su dominio sobre lo verdaderamente importante. La persona aprende a delegar, a confiar y a descansar. Descubre que no todo depende de ella, y ese descubrimiento trae alivio. No porque la vida se vuelva sencilla, sino porque el peso ahora se comparte con Dios. Estos testimonios representativos reflejan una verdad profunda. La paz de Dios se adapta a cada historia, a cada herida y a cada proceso. No llega como una fórmula general, sino como una respuesta personal. Dios conoce el corazón de cada persona y se acerca de la manera exacta que necesita. Muchas veces, la paz llega después de una oración sencilla, sin palabras elaboradas. Otras veces, aparece luego de una larga lucha interior, pero siempre surge como fruto de una relación viva. La paz no es una recompensa por la fortaleza, es un regalo para quien se rinde. Existen testimonios de personas que en medio de la enfermedad descubren una paz que sorprende incluso a quienes las rodean.
no porque ignoren el diagnóstico, sino porque su esperanza está afirmada en algo más grande que cualquier resultado médico. Esa paz no siempre garantiza sanidad física, pero sí asegura compañía divina. Otros relatos hablan de reconciliaciones inesperadas, relaciones rotas durante años que, al ser entregadas a Dios, comienzan a sanar. La paz actúa primero en el interior, suavizando el orgullo y abriendo espacio para el perdón. Y aunque el proceso sea lento, la inquietud inicial va siendo reemplazada por un descanso progresivo. Estos testimonios nos recuerdan que la paz de Dios no está reservada para momentos espirituales extraordinarios. Está disponible en la cocina, en el trabajo, en el hospital, en la soledad y en medio de la multitud. Se manifiesta en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo profundamente humano. La paz también se refleja en decisiones pequeñas, en elegir responder con calma donde antes había enojo, en decidir confiar donde antes dominaba el temor, en optar por esperar donde antes se actuaba con prisa. Cada una de esas elecciones se convierte en un testimonio silencioso de una obra interior. A veces, la paz se manifiesta como una certeza suave, casi imperceptible. No es una emoción intensa, sino una convicción profunda. Una voz interior que susurra: no estás solo, todo estará bien, confía. Esa voz no grita ni impone, simplemente acompaña. Estos testimonios, aunque representativos, son profundamente reales. Reflejan a miles de personas que han encontrado en Dios un refugio para el alma. Personas imperfectas, pero que han aprendido a descansar. La paz de Dios no elimina nuestra humanidad, la redime. No nos convierte en seres invulnerables, sino en personas sostenidas. Y esa diferencia transforma todo. Parte 6. Sendas espirituales para vivir desde la paz, cada día. Vivir desde la paz que Dios concede no es un acontecimiento aislado, sino un estilo de vida que se edifica a través de decisiones espirituales constantes. No se trata de alcanzar un estado ideal donde nunca exista inquietud, sino de aprender a volver una y otra vez al lugar de descanso cuando el alma se agita. En su sabiduría, Dios nos ha mostrado caminos espirituales que sostienen esa paz y permiten que crezca con el tiempo. Uno de esos caminos es la rendición diaria. Muchas veces la pérdida de la paz no proviene de grandes crisis, sino de pequeñas resistencias internas. Deseamos seguir a Dios, pero al mismo tiempo aferrarnos al control. La rendición no es debilidad, es confianza. El mismo Jesús enseñó a orar pidiendo que se cumpla la voluntad del Padre. Esa oración no nace de la resignación, sino de la certeza de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entregar el día a Dios desde el inicio transforma la perspectiva. Al despertar, antes de sumergirse en el ritmo acelerado de la vida, ofrecer pensamientos, decisiones y cargas al Señor prepara el corazón para caminar con mayor serenidad. No elimina los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. Otro sendero fundamental es aprender a escuchar a Dios en el silencio. Vivimos rodeados de estímulos constantes, sonidos, pantallas, opiniones. El alma necesita espacios de quietud para reconocer la voz de Dios. En el silencio, la ansiedad pierde fuerza y la paz se hace perceptible. No siempre se recibe una respuesta clara, pero sí se experimenta una presencia que aquieta. La Escritura muestra que Dios muchas veces habló en momentos de calma, no en el ruido ni en la prisa, sino en la quietud. Crear espacios de silencio no es huir de la realidad, es alinearse con la fuente de la paz. La gratitud es también un camino poderoso. Un corazón agradecido es menos vulnerable a la inquietud. Dar gracias no implica negar las dificultades, sino reconocer que aún en medio de ellas existen motivos para confiar. El apóstol Pablo exhorta a dar gracias en todo.
no por todo, sino en todo. Esta diferencia es esencial. La gratitud cambia el enfoque y con él la experiencia interior. Cuando el corazón aprende a agradecer, la paz encuentra un terreno fértil. La queja constante alimenta la ansiedad. La gratitud fortalece la confianza. No transforma de inmediato las circunstancias, pero sí transforma profundamente la manera de vivirlas. Otro aspecto clave es el perdón. La falta de perdón es una de las causas más comunes de inquietud interior. Guardar resentimiento mantiene al corazón en tensión permanente. Perdonar no siempre es rápido ni sencillo, pero es un acto que libera. No justifica el daño, pero rompe el vínculo emocional con el dolor. Jesús enseñó que el perdón no es opcional para quien desea vivir en libertad. No porque Dios quiera imponer una carga, sino porque conoce el peso que el rencor deposita en el alma. Cuando el perdón ocurre, la paz comienza a fluir nuevamente. La obediencia también cumple un papel importante. Muchas veces, la inquietud aparece cuando sabemos lo que Dios nos pide, pero elegimos evitarlo. Esa resistencia genera conflicto interior. Cuando caminamos en obediencia, aun cuando implique sacrificio, el corazón encuentra coherencia y la coherencia produce paz. La obediencia no es perfección, es disposición. Es decirle a Dios que aun con temor estamos dispuestos a seguir su dirección. Esa actitud abre espacio para que la paz gobierne incluso en decisiones difíciles. Cuidar el corazón es otro sendero esencial. La Biblia enseña que, sobre toda cosa guardada, debemos guardar el corazón, porque de él fluye la vida. Esto implica ser conscientes de lo que permitimos entrar. Conversaciones, contenidos, pensamientos. No todo edifica, no todo conduce a la paz. Aprender a establecer límites es un acto espiritual. Decir no cuando es necesario, apartarse de aquello que perturba el alma y buscar lo que edifica. Estas decisiones no siempre son populares, pero son saludables. La paz requiere cuidado, atención y discernimiento. La confianza en los tiempos de Dios también es fundamental. Muchas inquietudes nacen de la impaciencia. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, resultados visibles. Sin embargo, Dios obra a través de procesos. Aprender a esperar sin desesperarse es una de las lecciones más profundas de la fe. La espera no es pasividad, es esperanza activa. Es continuar haciendo lo correcto mientras confiamos en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Esa confianza produce una paz madura y firme, que no se derrumba ante la demora. La paz se fortalece cuando aprendemos a vivir el presente. Gran parte de la ansiedad surge al revivir el pasado o anticipar el futuro. Jesús enseñó a vivir el hoy, a confiar en que cada día tiene su propio cuidado. Cuando el corazón se ancla en el presente, la mente se libera de cargas innecesarias. Aceptar la fragilidad humana es otro paso importante. No somos invencibles, no lo sabemos todo, no controlamos todo. Reconocer esto no debilita la fe, la hace más auténtica. Dios no espera autosuficiencia, espera confianza. Finalmente, recordar de manera constante quién es Dios sostiene la paz. Su fidelidad, su carácter y su amor. Cuando la mente se llena de la verdad acerca de Dios, el corazón encuentra estabilidad. La paz no descansa en nuestra fuerza, sino en su constancia. Estos caminos espirituales no son fórmulas rígidas, sino invitaciones vivas. Cada persona los recorre a su propio ritmo dentro de su proceso. Lo importante no es hacerlo todo de manera perfecta, sino caminar con el corazón abierto. Parte 7. La paz que nos enlaza como familia espiritual. La paz que proviene de Dios no solo transforma la vida personal, también edifica comunidad. Cuando alguien aprende a vivir desde esa paz que nace en Dios, inevitablemente comienza a transmitirla a quienes lo rodean.
La fe cristiana nunca fue pensada para vivirse en soledad. Desde el inicio, Dios concibió un pueblo, una familia espiritual donde la paz no solo se recibe, sino que se comparte. La Escritura presenta a la Iglesia como un solo cuerpo, en el que cada miembro tiene un propósito y todos están profundamente conectados. Cuando la paz gobierna el corazón de cada creyente, ese cuerpo puede caminar en armonía, incluso en medio de diferencias. La unidad no significa que todos sean iguales, sino que avanzan juntos bajo una misma gracia. El apóstol Pablo anima a los creyentes a esforzarse por preservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esta exhortación deja claro que la unidad no surge de manera automática. Requiere intención, humildad y amor sincero. La paz actúa como el lazo que mantiene unida a la comunidad, aun cuando aparecen tensiones o desacuerdos. En una familia espiritual sana, la paz se refleja en la forma en que las personas se tratan entre sí, en la paciencia para escuchar, en la disposición para perdonar y en la sensibilidad para acompañar al que sufre. No se trata de evitar los conflictos a toda costa, sino de afrontarlos con un espíritu distinto, guiado por el amor. Jesús enseñó que el mundo reconocería a sus seguidores por el amor que se tienen unos a otros. Ese amor se expresa en gran medida a través de la paz. Una comunidad marcada por la paz se convierte en un refugio para corazones cansados, en un espacio donde se puede descansar, ser auténtico y sanar. Cuando la paz de Dios gobierna una comunidad, la comparación pierde su poder. Cada persona aprende a valorar el don del otro sin sentirse amenazada. La competencia da paso a la colaboración y el deseo de sobresalir es reemplazado por el deseo de edificar. La paz también permite que la diversidad sea vista como una riqueza y no como un problema. Diferentes personalidades, historias, culturas y procesos pueden convivir cuando Cristo ocupa el centro. La paz no elimina las diferencias, las integra bajo un mismo propósito. En la iglesia primitiva observamos una comunidad que compartía no solo enseñanzas, sino la vida misma. Compartían el pan, las oraciones y las cargas. Esa cercanía producía gozo y fortaleza, no porque no hubiera dificultades, sino porque las enfrentaban juntos. La paz se multiplicaba al ser compartida. La paz en comunidad también se manifiesta en la corrección hecha con amor. No toda corrección rompe la paz. Cuando nace del amor y de la verdad, puede fortalecerla. La paz no es callar ante el error. Es crear un ambiente seguro donde se pueda crecer sin temor al rechazo. Aprender a decir la verdad con amor es una de las expresiones más maduras de la paz. No consiste en decir todo lo que se piensa, sino en pensar con cuidado todo lo que se dice. La paz protege las palabras porque reconoce el impacto que tienen. Dentro de una familia espiritual, la paz también se refleja en la manera en que se celebra el crecimiento del otro. No hay envidia, hay gratitud, no hay rivalidad, hay alegría compartida. El avance de uno se convierte en motivo de esperanza para todos. La paz crea espacios donde el dolor puede expresarse sin juicio, donde las preguntas son bienvenidas y donde la fe no se mide por la ausencia de dudas, sino por la decisión de seguir confiando. En esos espacios, el Espíritu Santo obra una sanidad profunda. Cuando una comunidad vive desde la paz de Dios, se convierte en un testimonio vivo para el mundo. En un contexto marcado por la división, el conflicto y la polarización, una comunidad en paz despierta preguntas, no por su perfección, sino por su coherencia. La paz comunitaria no significa que todos piensen igual, sino que todos aman al mismo Señor. Esa centralidad en Cristo permite atravesar desacuerdos sin romper vínculos.
dialogar sin destruir y discernir sin condenar. También es necesario reconocer que la paz en comunidad exige responsabilidad personal. Cada creyente es llamado a cuidar su propio corazón para no contaminar el ambiente con actitudes que dañan la unidad. El orgullo, la falta de perdón y la crítica constante erosionan la paz. La humildad, por el contrario, la fortalece. Reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos a los demás y que seguimos aprendiendo, abre espacio para relaciones sanas. La paz crece donde hay humildad. La oración compartida es otro pilar esencial. Orar juntos alinea los corazones, recuerda el propósito común y renueva la dependencia de Dios. En la oración comunitaria, las cargas se alivian y la paz se profundiza. La paz también se expresa a través del servicio. Cuando nos servimos unos a otros con un corazón dispuesto, dejamos de centrarnos en nosotros mismos. El servicio debilita el egoísmo y fortalece la comunión. Servir con gozo es una manifestación práctica de la paz interior. En una familia espiritual, nadie debería caminar en soledad. La paz de Dios se manifiesta en la cercanía, en el acompañamiento y en la disponibilidad. Estar presentes unos para otros es una forma concreta de vivir la fe. La unidad basada en la paz no es un ideal inalcanzable, es una realidad que se construye día tras día mediante decisiones pequeñas, actitudes conscientes y amor perseverante. No depende de líderes perfectos ni de estructuras impecables, sino de corazones rendidos. Cuando la paz de Dios gobierna una comunidad, esa comunidad se convierte en un anticipo del reino de Dios. Un lugar donde el cielo toca la tierra, donde la gracia se hace visible y donde la esperanza se renueva. Parte 8. Permanecer en la paz en medio de un mundo inquieto. Vivir en la paz que Dios concede no implica huir de la realidad que nos rodea. Significa aprender a habitar esa realidad con un corazón afirmado en algo más profundo que las circunstancias visibles. El mundo en el que vivimos está marcado por la prisa, la incertidumbre, el conflicto y el cambio constante. En ese escenario, la paz de Dios no es solo un consuelo personal, sino una manera distinta de vivir. Jesús fue claro al afirmar que en el mundo habría aflicción. No prometió un camino libre de dificultades, pero sí ofreció algo mayor, su presencia permanente. Esa promesa transforma la experiencia humana. La paz no consiste en negar la aflicción, sino en no permitir que ella gobierne el interior. Uno de los mayores retos para permanecer en la paz es la exposición constante al temor. Noticias alarmantes, crisis globales, tensiones sociales e incertidumbre económica tienen un impacto real en el alma. El problema no es estar informados, sino permitir que el miedo se convierta en una forma de vida. La paz de Dios nos invita a discernir qué voces escuchamos y a cuáles les otorgamos autoridad. El temor intenta anticipar el futuro sin Dios. La paz, en cambio, confía en que Dios ya está presente en el futuro. Cuando el corazón comprende esta verdad, aprende a soltar la ansiedad anticipatoria. No porque ignore los riesgos, sino porque descansa en la fidelidad divina por encima de ellos. Permanecer en la paz también implica aceptar que no todo será comprendido. Existen preguntas sin respuesta inmediata y procesos que no se explican con lógica humana. En esos momentos, la fe madura no exige explicaciones, se apoya en el carácter de Dios. La paz se fortalece cuando aprendemos a decir no entiendo, pero confío. El silencio de Dios, en ciertas etapas, se convierte en una prueba profunda. No porque Dios esté ausente, sino porque está obrando de maneras invisibles. Aprender a permanecer en paz cuando no hay señales claras es una de las expresiones más elevadas de confianza.
es descansar sin garantías visibles, sostenidos únicamente por la promesa. La paz también se ve amenazada por la comparación constante. Vivimos en una cultura que expone logros, imágenes editadas y versiones incompletas de la realidad. Compararse roba la paz porque distorsiona la identidad. Cuando el creyente olvida su llamado personal y comienza a medirse con la vida de otros, la inquietud se instala. Permanecer en la paz requiere volver una y otra vez a la verdad de quienes somos en Dios. No definidos por lo que hacemos, ni por lo que poseemos, ni por lo que otros esperan, sino por lo que Dios declara. Esa identidad firme se convierte en un ancla en medio de la presión externa. Otro enemigo silencioso de la paz es la sobrecarga. Decir que sí a todo, asumir más de lo que corresponde y vivir sin márgenes desgasta el alma. El cuerpo puede resistir por un tiempo, pero el interior se resiente. Dios no diseñó una vida sin pausas. Aprender a establecer límites es una manera de honrar la paz que Él ofrece. Permanecer en la paz también requiere vigilancia espiritual, no desde una alerta ansiosa, sino desde un cuidado amoroso del corazón. La Escritura advierte que el enemigo busca robar, matar y destruir. Muchas veces no lo hace mediante grandes ataques, sino a través de pequeñas distracciones que van erosionando la paz poco a poco. La oración constante, incluso cuando es breve, es una forma de permanecer. No siempre largas oraciones, sino momentos de conexión a lo largo del día. Un pensamiento elevado a Dios, una respiración consciente, una entrega silenciosa. Estos gestos sostienen la paz en medio de la actividad cotidiana. La paz también se renueva cuando recordamos las obras pasadas de Dios. La memoria espiritual se convierte en refugio en tiempos de inquietud. Recordar cómo Dios fue fiel antes fortalece la confianza en el presente. La Escritura insiste en la importancia de recordar, porque el olvido debilita la fe. En un mundo marcado por la inquietud, la paz de Dios se transforma en un acto de resistencia espiritual. Elegir no vivir dominados por el miedo, decidir no responder desde la ira y optar por no perder la esperanza es una forma de testimonio. La paz no es pasividad, es una postura firme del alma. Esta paz también nos capacita para ser instrumentos de consuelo. Quien ha aprendido a permanecer en la paz puede acompañar a otros sin perderse en su dolor. Puede escuchar sin absorber toda la carga y ofrecer palabras de esperanza desde un lugar genuino. Permanecer en la paz no implica aislarse del sufrimiento ajeno. Significa acercarse con un corazón guardado. Jesús se conmovía profundamente, pero no perdía su centro. Lloró con quienes lloraban, pero permaneció firme. Esa es la paz madura. La paz de Dios no elimina la sensibilidad, la purifica, permite sentir sin quedar atrapados, amar sin agotarse y servir sin vaciarse por completo. Es una paz que protege mientras se entrega. En los momentos de mayor confusión, volver a lo sencillo ayuda a permanecer. Volver a la palabra, volver a la oración, volver a la comunidad y volver al descanso. La paz no siempre se recupera con grandes decisiones, sino con pequeños regresos. Aceptar que habrá días más difíciles que otros también forma parte de permanecer. La paz no se mide por la constancia emocional, sino por la constancia en volver a Dios. Incluso cuando la inquietud aparece, la paz no se ha ido. Está esperando ser abrazada nuevamente. Dios no se cansa de recibir a quienes regresan. Su paz no tiene límite de intentos. Cada regreso es una oportunidad de renovación y cada entrega abre la puerta al descanso. Permanecer en la paz en medio de un mundo inquieto es una obra diaria del Espíritu Santo. No se alcanza solo con disciplina humana, sino con una dependencia constante.
es caminar sabiendo que el suelo puede moverse, pero el fundamento permanece firme. Parte 9. Un reposo eterno y una esperanza que permanece viva. Llegamos a este tramo del camino, no porque todas las preguntas hayan sido respondidas, ni porque la vida, de repente, se haya vuelto sencilla. Llegamos hasta aquí, porque algo más profundo ha sucedido. El corazón ha aprendido a reposar. No se trata de un descanso superficial, sino de un descanso que nace de la confianza. La paz de Dios ha dejado de ser solo un deseo lejano y se ha convertido en un lugar al que el alma sabe regresar. La paz que Dios concede no se limita a esta vida. Todo lo que hemos experimentado hasta ahora es solo un adelanto. La Escritura anuncia una paz eterna, plena y definitiva. Una paz donde ya no existirá el llanto, ni la muerte, ni el clamor, ni el dolor. Esta promesa no es poesía simbólica, es una realidad futura asegurada por la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo afirma que las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que ha de manifestarse. Esta verdad no minimiza el sufrimiento actual, sino que lo sitúa dentro de una perspectiva más amplia. La paz cristiana mira el presente con honestidad, pero dirige su mirada al futuro con esperanza firme. Esa esperanza sostiene al creyente cuando el cansancio se acumula, cuando la fe parece frágil y cuando la espera se prolonga. Saber que el desenlace de la historia no es el caos, sino la restauración, da sentido al recorrido. La paz se fortalece cuando recordamos que no avanzamos hacia la incertidumbre, sino hacia una promesa que será cumplida. Jesús habló de ese descanso eterno cuando dijo que en la casa del Padre hay muchas moradas. Habló de un lugar preparado, de un reencuentro y de una comunión sin interrupciones. Esa promesa transforma la manera en que vivimos el presente, porque cuando el final está asegurado, el hoy puede vivirse con confianza. La paz eterna no nos desconecta de la realidad actual, nos capacita para vivirla con mayor profundidad. Nos libera del miedo a perderlo todo, porque sabemos que lo más valioso ya está a salvo. Nos permite soltar con menos angustia, amar con mayor libertad y servir con un corazón más entregado. Esta paz también resignifica la muerte. Para el creyente, la muerte no es el final, sino un tránsito. No es una derrota, sino el paso hacia la plenitud. Esa certeza no elimina el dolor de la despedida, pero le quita el dominio del terror. La paz eterna envuelve incluso los momentos más difíciles. Vivir sostenidos por esta esperanza transforma las prioridades. Lo urgente pierde peso frente a lo eterno. Las ofensas se vuelven pequeñas frente al perdón recibido. Las preocupaciones se relativizan frente a la fidelidad de Dios. No porque nada importe, sino porque todo encuentra su lugar correcto. La paz de Dios también nos impulsa a vivir de una manera que refleje esa esperanza. No como personas resignadas, sino como personas llenas de propósito. Cada día se convierte en una oportunidad para sembrar paz, para ser instrumentos de consuelo y para reflejar el carácter de Cristo. Jesús dijo que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no significa huir de los conflictos, sino llevar la paz de Dios a los espacios donde reina la inquietud. Significa hablar esperanza donde hay desesperación y permanecer firmes donde otros se rinden. La paz que hemos recibido no es solo para nosotros. Es un regalo que se multiplica cuando se comparte, a través de una palabra oportuna, de un gesto sencillo o de una presencia constante. Muchas veces no se necesita una explicación profunda, basta una vida que refleje descanso en medio del caos. Esta paz también nos invita a confiar en los tiempos finales. Aunque el mundo parezca cada vez más agitado, Dios no ha perdido el control.
La historia no se dirige al desorden, se encamina hacia la redención. Esta certeza permite al creyente vivir sin pánico ni desesperación. El descanso eterno que Dios promete no es una evasión, es una culminación. Todo lo que hoy se vive con fe, todo lo que se siembra con amor y todo lo que se soporta con esperanza tendrá pleno sentido. Nada habrá sido en vano. Ninguna lágrima será olvidada. La paz de Dios sostiene al creyente hasta el final del camino, no como una fuerza impersonal, sino como una presencia viva. Dios camina con los suyos, no los abandona en el proceso ni los deja solos en la espera. Su paz guarda el corazón hasta el día en que todo sea restaurado. Hoy esa paz está disponible. No mañana, no cuando todo esté resuelto, no cuando todo sea claro. Hoy, en medio de tu proceso, de tus preguntas y de tus luchas, Dios no te pide que tengas todo bajo control, te pide que confíes. Confiar no significa no sentir temor, significa no permitir que el temor gobierne. Confiar no significa no llorar, significa no perder la esperanza. Confiar es descansar incluso cuando el camino no se ve completo. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón anhela algo más profundo que soluciones inmediatas. Anhela descanso verdadero, y ese descanso no se encuentra en el control, ni en la perfección, ni en la ausencia de problemas. Se encuentra en Dios. Hoy puedes declarar, incluso en medio de todo, mi paz viene de Dios. No como una frase vacía, sino como una confesión viva. Una confesión que sostiene, que sana y que renueva.